La eliminación de los beneficios tributarios de personas naturales que propone el proyecto de reforma tributaria obligaría a las personas naturales de ingresos medios a pagar más impuestos. Pues mire, los países se financian más con la clase media, quizás que con las clases más, digamos, más ricas de los, sí, porque pues, a ver, yo simplemente quiero comentar algo acá. Bueno, en general hay un estudio, unos estudios de la OCDE y en las guías de OCDE, uno estudia, los que nos hemos dedicado a estos temas de los impuestos por mucho tiempo, sabemos que países como más o menos el 99% de los países del mundo, el 99,99, tienen un recaudo tributario de la siguiente manera. El 70% del recaudo es de personas naturales y el 30% es de personas jurídicas. Resulta que en Colombia estamos exactamente al contrario. ¿Sí? En Colombia sucede al contrario. Resulta que en Colombia el 71,5%, más o menos, 71,5% del recaudo es de personas jurídicas. ¿Ah? Imagínense. Y solo el 28,5% es recaudo a personas naturales. Eso genera un desbalance en las finanzas públicas impresionante. ¿Y eso por qué sucede? Porque se sabe que la gran evasión de impuestos está en las personas naturales. Eso no es un secreto, eso lo han dicho los estudiosos de esto, las comisiones de expertos tributaristas internacionales y nacionales que se han contratado por gobiernos anteriores. ¿Eso qué implica? Que hay una gran evasión. Dicen que la corrupción, que tanto nos preocupa, la corrupción pública y privada, dicen que de toda la corrupción, solo el 23% es corrupción pública y el 77% es corrupción privada, y que gran parte está en la evasión de impuestos de personas naturales, que se acerca a los 50 billones de pesos según estos estudios. Imagínense, 50 billones de pesos de evasión anual. Entonces, uno sabe que hay una clase media trabajadora, asalariada, que, hombre, no debería verse afectada y de hecho la reforma no la afecta. Pero hay una clase media que evade, que es la que está en unos sectores como tecnología, como San Andresitos, como comerciantes, que son los grandes evasores. Eso lo sabemos y los contadores lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días. Entonces, Milton Friedman, que es un economista al que yo sigo, Milton Friedman dice, y él decía, decía que pues Milton Friedman es en el que se basa gran parte de las guías también de OCDE y la economía americana en su momento. Dice Milton Friedman que las empresas no deberían pagar impuestos porque los edificios no pagan impuestos, porque los que tienen que pagar impuestos son las personas naturales dueños de esos capitales, ¿sí? ¿Y por qué no deben pagar impuestos las sociedades, las personas jurídicas? Porque las personas jurídicas en el 95% son pymes, son empresas muy pequeñas, porque alguien diría, no, sí, que le corren a Bancolombia, sí, pero es que el éxito es el 1%, el 2%. Y en términos de PIB, en realidad no mueven tanto PIB, que mueve el PIB es la clase media principalmente y las personas naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que cobrarle a las personas naturales. Y en eso también está de acuerdo estudios y gente muy seria, como la misma OCDE, les he comentado varios estudios que se han hecho en Colombia por gremios que están de acuerdo con eso. De manera que hay que cobrar impuestos a la clase media. Lo que es que no estamos hablando de la clase media asalariada, estamos hablando de una cantidad de clase media evasora. ¿Cuántas veces a uno no le dicen los contribuyentes, póngame ahí la factura del mercado, póngame el mercado, póngame para que me baje el impuesto? Mucho cuidado. Hay un concepto que los invito a que lo estudien, el concepto 1566 de 2020 de la DIAN, concepto 1566 de 2020. Dice que las personas naturales, aunque tengan costos bancarizados, solamente se los pueden deducir si están en factura electrónica. Y que si no los tienen en factura electrónica o equivalentes, como el documento de soporte electrónico o como los documentos equivalentes como el peaje, etiquetes aéreos terrestres, solamente se van a poder deducir el 20%. Ojo, ¿por qué? Porque mucha gente no sabe eso. Entonces, hoy en día estamos haciendo renta de personas naturales y se nos está olvidando que dijo la ley 2010, la ley 2010 del año 2020 dijo, todo lo que usted tenga de costos y gastos procedentes en una persona natural o jurídica tiene que estar soportado en factura electrónica. Y la mayoría de personas naturales no tienen costos soportados en factura electrónica, ¿o sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí está la gran evasión.
todo lo que no esté en factura electrónica, todo lo que esté en cuentas de cobro, en facturas en papel y similares, solamente se aceptaba el 30% para el año 2020. El 20% para el año 2021, que son las declaraciones de renta que estamos haciendo ahorita, el 20%. Y el 10% solamente para el año 2022. Luego vino la ley 2155 del año 2021 y eliminó el 10% del año 2022. Es decir que para la declaración de renta del 2022 que se presenta en el 2023 es 0% de lo que usted no tenga soportado en factura electrónica como persona natural o en sus equivalentes. Y en este momento que estamos haciendo declaraciones de renta de personas naturales, no se le olvide el concepto 1566 que dice que solamente el 20% de lo que no esté en factura electrónica. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente empieza a inventarse costos y gastos. Por eso le dieron la posibilidad de que se vaya por el renglón 32 y se tome el 25%. Si usted está diligenciándome la cédula de rentas no laborales o la de honorarios y servicios, esa es la que más va a perseguir la DIAN el año entrante, porque es ahí donde la gente se inventa más costos y gastos. Tengan cuidado, señores contadores, porque ya la DIAN está mandando a la Junta Central de Contadores a todos los contadores que están asesorando, pues afortunadamente la mayoría de los contadores no hace esas cosas, pero no faltará el que sea, es que mi contribuyente dice que le meta unos costicos, olvídate. Y una de las cosas que hay que criticar esta reforma tributaria es que no tuvo en cuenta el gran recaudo que se va a dar a partir del 2023 gracias a los avances que se han hecho en temas de facturación electrónica, que en verdad van como una lucha contra la evasión y que pueden, y que hay estudios que dicen que más o menos por lucha de anti-evasión contra las personas naturales, gracias al tema del ecosistema de facturación electrónica, se esperan recaudos de más o menos 27 billones de pesos. Es decir, que es superior a lo que está pretendiendo esta reforma tributaria de 25 billones. Entonces, la reforma tributaria no tuvo en cuenta los avances en fiscalización. Tengan en cuenta también, para cerrar, por favor, la resolución 1212 de la DIAN, que hace ahora la facturación electrónica para los omisos a partir de vencimiento de estas fechas. Hay muchos temas por estudiar, hay muchos temas por analizar, el tiempo no nos da, pero la conclusión es que di todas esas vueltas para decirle al contribuyente que yo estoy de acuerdo con que se grave a la clase media, pero a la clase media evasora, porque es que gran parte de clase media es evasora, pero no a la clase media que es trabajadora, que es asalariada, ¿sí? Pero hay una cantidad de clase media que está evadiendo, y eso lo dicen los estudios. Obviamente, que hay otros que son honorarios y servicios, que de pronto están pagando un carro y el arrendamiento y no le va a dar, porque es que no todo el que gana más de 10 millones de pesos puede ser rico, pero es que eso tampoco dice la reforma. Entonces, hay un tema de la reforma que me preocupa y es que no tuvo en cuenta los avances en facturación electrónica. Esa es la respuesta para nuestro usuario. De todas formas, traté de ser lo más objetivo posible, porque es que esta pregunta es la más difícil de todas. Porque si uno, sí, o sea, todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra, y más en estos temas de crispación política, y es que va a afectar a la clase media, y además definamos clase media, es un tema bien complejo. ¿Quién es clase media? Y hay muchos tipos de clase media. Entonces hay unas discusiones de fondo que pues, no podríamos dar aquí, pero que en todo caso dan los economistas que conocen de ese tema y han dicho que está bien, en general, los comentarios incluso de la OCDE, que se grave a las personas naturales, porque es la tendencia global y que no se grave tanto a las compañías, y siempre y cuando generen pues empleo y todo lo demás y que haya reinversión. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.